Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de nata. Inmediatamente se dieron cuenta de que se hundían. Era imposible flotar demasiado tiempo en una masa espesa como eran las mudaditas. Al principio, las dos ranitas patalearon con fuerza en la nata, tratando de llegar al borde del recipiente, pero era inútil. Solo conseguían chapotear en el mismo lugar y unirse una y otra vez. Sentían que cada momento era más difícil salir a la superficie y poder respirar. Una de ellas finalmente dijo en voz alta: No puedo más. Es imposible salir de aquí. En esta materia no se puede nadar. Ya que voy a morir, no veo por qué prolongar este sufrimiento. No entiendo el sentido que tiene morir agotado por un sufrimiento estéril. Y dicho esto, dejó de patalear. Se hundió con rapidez y fue literalmente tragada por el espeso líquido blanco. Otra rana más persistente y quizás más tozuda se dijo: no hay manera, nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, aunque sé que se acerca la muerte, prefiero luchar hasta el último intento. No quiero morir ni un segundo antes de que llegue mi hora. Y con esta idea siguió pataleando y chillando, siempre en el mismo lugar, sin avanzar ni un centímetro, durante horas y horas. Y de pronto, de tanto patalear y batir ancas, la nata se convirtió en mantequilla. Sorprendida, la rana dio un salto y, patinando, llegó hasta el borde del recipiente. Desde allí saltó al camino y regresó a su casa sudando alegremente. ¡Fin! Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de nata. Inmediatamente se dieron cuenta de que se hundían. Era imposible faltar demasiado tiempo en una masa espesa como arenas movedizas. Al principio las dos ranitas pataleaban con fuerza en la nata tratando de llegar al borde del recipiente, pero era inútil. Solo consiguieron chapotear en el mismo lugar y hundirse una y otra vez. Sentían que cada momento era más difícil salir a la superficie y poder respirar. Una de ellas finalmente dijo en voz alta: no puedo más, es imposible salir de aquí. En esta materia no se puede nadar. Ya que voy a morir, no veo por qué prolongar este sufrimiento. No entiendo el sentido que tiene morir por un esfuerzo estéril. Y dicho esto, dejó de patalear. Se hundió con rapidez y fue literalmente tragada por el espeso líquido blanco. La otra rana, más persistente y quizás más tozuda, se dijo: no hay manera, no se puede hacer nada para avanzar en esta cosa. Sin embargo, aunque se acerca la muerte, prefiero luchar hasta el último intento. No quiero morir un segundo antes de que llegue mi hora. Y con esta idea siguió pataleando y chapoteando en el mismo lugar sin avanzar ni un centímetro, durante horas y horas. Y de pronto, de tanto patalear y batir ancas, la nata se convirtió en mantequilla. Sorprendida, la rana dio un salto y llegó hasta el borde del recipiente. Desde allí saltó al camino y regresó a su casa, probando alegremente. Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de nata. Inmediatamente se dieron cuenta de que se hundían. Era imposible flotar demasiado tiempo en una masa espesa como arenas movedizas. Al principio las dos ranitas patalearon con fuerza en la nata, tratando de llegar al borde del recipiente, pero era inútil. Solo consiguieron chapotear en el mismo lugar y hundirse una y otra vez. Sentían que cada momento era más difícil, salir a la superficie y poder respirar. Una de ellas finalmente dijo en voz alta: no puedo más, es imposible salir de aquí. En esta materia no se puede nadar. Ya que voy a morir, no veo por qué prolongar este sufrimiento. No entiendo el sentido que tiene morir agotado, por un esfuerzo estéril. Y dicho esto, se dejó de patalear, se hundió con rapidez y se fue literalmente tragado por el espeso líquido blanco. La otra rana, más persistente y quizás más tozuda, se dijo:
No hay manera, nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, aunque sé que se acerca la muerte, prefiero luchar hasta el último intento. No quiero morir ni un segundo antes de que llegue mi hora. Y con esta idea siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin avanzar ni un centímetro durante horas y horas. Y de pronto, de tanto patalear y batir ancas, la nata se convirtió en mantequilla. Sorprendida, la rana dio un salto y patinando llegó al borde del recipiente. Desde allí saltó al camino y regresó a su casa croando alegremente. Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de nata. Inmediatamente se dieron cuenta de que se hundían. Era imposible flotar demasiado tiempo, en una masa espesa con arenas movedizas. Al principio, las dos ranitas patalearon con fuerza en la nata tratando de llegar al borde del recipiente. Pero era inútil, solo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse una y otra vez. Sentían que cada momento era más difícil salir a la superficie y poder respirar. Una de ellas, finalmente, dijo en voz alta. No puedo más, es imposible salir de aquí. En esta materia no se puede nadar. Ya que voy a morir, no veo por qué prolongar este sufrimiento. No entiendo por qué el sentido que tiene morir agotado por un esfuerzo estéril. Dicho esto, dejó de patalear, se hundió con rapidez y fue literalmente tragada por esta espesa líquido blanco. La otra rana, más persistente y quizás más tozuda, se dijo: No hay manera, nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, aunque se acerca la muerte, prefiero luchar hasta el último intento. No quiero morir ni un segundo antes de que llegue mi hora. Y con esta idea siguió pataleando y chapoteando, siempre en el mismo lugar, sin avanzar ni un centímetro, durante horas y horas. Y de pronto, de tanto patalear y batir ancas, la nata se convirtió en mantequilla. Sorprendida, la rana dio un salto y patinando llegó hasta el borde del recipiente. Desde allí saltó al camino y regresó a su casa croando alegremente. Esta es la historia de dos ranas con diferentes características y un bol de nata. Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de nata. Inmediatamente se dieron cuenta de que se hundían. Era imposible flotar demasiado en una masa espesa como arenas movedizas. Al principio las dos ranitas patalearon con fuerza en la nata, tratando de llegar al borde del recipiente, y era inútil. Solo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse una y otra vez. Sentían que cada momento era más difícil salir de la superficie. Una de ellas finalmente dijo en voz alta: No puedo más, es imposible salir de aquí. En esta materia no se puede nadar. Ya sé que voy a morir, no veo por qué prolongar este sufrimiento. No entiendo el sentido que tiene morir agotado por un esfuerzo estéril. Y dicho esto, dejó de patalear. Se hundió con rapidez y fue literalmente tragada por el espeso líquido blanco. La otra rana, más persistente y quizás más tozuda, se dijo: No hay manera, nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, aunque sé que se acerca la muerte, prefiero luchar hasta el último intento. No quiero morir ni un segundo antes de que llegue mi hora. Y con esta idea siguió pataleando, chapoteando, siempre en el mismo lugar, sin avanzar ni un centímetro durante horas. Y de pronto, de tanto patalear y batir ancas, la nata se convirtió en mantequilla. Sorprendida, la rana dio un salto y patinando llegó hasta el borde del recipiente. Desde allí saltó al camino y regresó a su casa croando alegremente.